Muy bien, vamos a Primera de Juan, vamos a continuar lo que tú has estado viendo y abrimos un nuevo capítulo, o no un nuevo capítulo, o abrimos un nuevo tema acerca del anticristo. Hemos visto la semana pasada que el anticristo ha sido una figura tergiversada, porque Paul y Lucas tiene una figura tergiversada del mismo. Para los que son los ochenteros, ¿qué es eso, chelas, chicos? Los del época del 80, tenemos una visión tergiversada porque el anticristo se llama Damián, ¿no? O Deina. Entonces, a partir de la época del 80, nadie puso por nombre a su hijo Deir. ¿Por qué? Porque debe acá hacer y total en el colegio, nos habla Satanás, le va a que sí, y digo, los compañeros eran tan molestos que decía, a ver, párale tu cabeza porque en la película salía que el 666 estaba aquí en la cabeza, ¿no? Y también otra de las figuras es que cualquier perro Doberman ya era visto, ¿no? Ah, ese es el perro del diablo, sí. Y ya los dos lo hemos visto. Esa es la época de los 80. Creo que en la época de los 90 se trató de hacer algo moderno, pero no sé, no, no, no. De yeah, Budweiler, gracias. ¿Verdad? Estoy hablando pie de todos los esta. Sí la vi, me asustó. Y todavía al final de la película, basado en un texto de Apocalipsis, pero lo pasar como decía, lo decía como decía, pero es que lo mismo, ¿no? Revelación es tanto y todo lo otro se terminaba la serie o con la película. Entonces, sí, exactamente, va a haber un anticristo que es el final, pero Juan nos dice en su carta que hay varios de anticrismos. Y vimos la palabra anticristo, ¿no? Anti, que contra Cristo, Cristo, Salveo y Cristo. Y usamos dos terminaciones, o Juan está hablando de los actos, dos terminaciones para referirse, o estas dos palabras, para referirse a, a qué se repite son estos personajes, que en realidad puede ser cualquiera que se opone a Cristo, anticristo que se opone a Cristo, decía sus enseñanzas, a lo que es él, o aquel que adopta una posición como Cristo. Es decir, ya, que yo no fuego a él, perfecto, sí, él es el camino, la verdad y la vida, y yo lo soy, o sea, yo soy el nuevo, o yo soy Cristo, yo soy el eternado, y entonces aquel que toma su lugar, o aquel que se opone. Entonces, estas son las figuras. Y Jesús también lo dijo, ¿no? Muchos vendrán y dirán que soy yo, Pablo lo menciona, y encontramos en las escrituras esto, muchos se levantarán diciendo que son itis, pero no lo son. Y muchos estarán en contra de él. Pablo menciona en la carta a Timoteo, la primera carta que le escribe en capítulo 4, algunos seguirán la doctrina de demonios. Desciframos eso, la doctrina de demonios no es un culto satánico. Tal vez tenemos una visión errada de eso, que está acá, hay una capucha encapuchado, con un sombrero con su peluche invertido, servicio su peluche invertido, y, y con una única de color roja o negra, con una cabra en posición de zen, con una estrella de 5 juntas y con bellas y todo blue y lugar. Pensamos que eso es una doctrina, ¿no? La doctrina de demonios es decir que sí, ven, vamos a hablar de Dios, Dios te ama, Dios te quiere y nada más. Una doctrina errada de lo que es Dios. Si Dios te ama, Dios te quiere y quiere que seas millonario. Entonces, es una doctrina errada y que lleva por el camino no de la salvación, sino de buscar a Dios como un Pacamuel, como un proveedor de cosas que te dan satisfacción, nada más. Entonces, no vas a tener problema. Venga, Cristo, tu problema es cero, se van a acabar, no vas a tener ningún solo problema. Cuando es todo lo contrario, llega Cristo y empieza a sufrir, no para de sufrir, a sufrir. Porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo vas a tener que vicio. Entonces te enseñan cosas contra lo que Jesús enseña. Entonces, eso es doctrina de demonio. Doctrina de demonio, te vuelvo a repetir, no es algo lúgubre, no, es tratar de, sí, la gente siempre busca a Dios. Y si tú ves a través de la historia en las diferentes culturas del mundo, sea cual sea, siempre busca adorar a alguien supremo o a alguien que está más allá de su esencia mínima de lo. ¿No? Entonces busca los astros, busca tal vez animales, como eran nuestras culturas incaica o incaicas, y busca a alguien, adorar a alguien más, a alguien supremo. Es el esencia. Y eso está desarrollado de esa manera. Entonces,
como todo hombre busca algo más, entonces sí. En nuestra época hay una cultura totalmente diferente, conocedores de muchas cosas, entonces sí, buscas adorar a Dios, este es el camino, pero es un camino, sí, nombra a Dios, pero te lleva un camino errado, esa es una doctrina de demonios, y es lo que Pablo decimos, usted lo dice, son los anticristos, que están en contra de Dios. Y primero de cuanto, vimos algunas cosas de la semana pasada ah, por la noche, como por ejemplo, en el capítulo 2 vimos tanto en la mañana como en la noche que ya es el último tiempo. ¿Qué? Porque el último tiempo hay dos últimas eras. La era presente, una era el era de maldad y la era futura, la era llena de justicia. La era presente se inicia desde que vino Cristo, desde que se encarnó. Desde ayer dejó el tiempo del mal. La era futura, cuando Cristo venga y tome el lugar en el milenio, todo, o del control de este mundo con justicia y verdad. Ahora, el punto es que los profetas del Antiguo Testamento, esa sección de Isaías 53, si mal no recuerdo, hablamos de eso, que a nadie podía entender que había un lapso de tiempo entre la venida del Mesías y su reinado, niña nuestra, su reinado presencial. Hay un lapso de tiempo entre su muerte, su resurrección, su ascensión y su retorno. Pero todos creían que venía y reinaba. Entonces no lo tenían muy bien. Y recordemos, esto está aún en las escrituras del Nuevo Testamento, nos muestra que es algo muy enigmático y en los profetas del Antiguo Testamento quería descubrir, pero hasta cierto punto. Entonces vimos esto también y vimos que Jesús es muy claro, muy directo en cuanto a eso. Recuerda lo que dijo Mateo capítulo 12, verso 30, y lo leímos. El que no está conmigo es contra mí. Así clave y de blanco, negro, arriba, abajo, cuanto bajo. Jesús no anda con tonos grises o medias tintas, ¿no? O me sigues o no me sigues. Ocupe mi palabra, ocupe mi palabra. O estás conmigo o estás contra quién, contra mí. Entonces, no hay ningún término o eres cristiano o eres en Cristo, porque realmente si no estás con Dios, estás en contra de él. ¿Correcto? Entonces, y vimos, entonces, que están rodeados de estos personajes que menciona Juan, muchos anticristos. Y lo vemos donde, en el restaurante, donde está José no es sepa. Digo, estamos rodeados en el restaurante, estamos rodeados en el car, estamos rodeados en las escuelas, estamos rodeados en las sociedades, estamos rodeados aún en los hospitales, lo que vamos. Estamos rodeados por todas partes de quién, de anticristos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no están con Cristo, ¿está contra quién? Contra él. Y quiere de todas maneras ir en contra de la verdad. Buscar su propia verdad bajo sus propios términos es estar en contra de Dios. No hay un término propio, hay un término que Dios determina o a buscarle. Y lo encontramos ¿dónde? En su palabra. Entonces, vemos que aunque suene un poco paradójico, hay anticristos que nos rodean. Entonces, Juan nos menciona algunas categorías de pruebas que ofrece eh, eh, doctrinales, ¿no? Para ver quién es el verdadero cristiano y no. Y también nos muestran también las características que son manifiestos de aquellos que son del anticristo o son anticristos. Claro, la última figura, el anticristo, la última figura que se va a levantar, ¿quién con la tribulación? Sí, es la última figura, la gran figura, la figura escatológica que menciona la figura escatológica que menciona Mateo capítulo 24 y la figura escatológica que menciona en otros libros de la Biblia. Pero mientras tanto, hay personajes que toman esa posición porque están en contra de eso. Entonces, vimos algunas características de ellos. La primera cosa que Juan nos menciona, que se apartan que de la comunión, donde quiera que haya una iglesia verdadera, donde quiera que haya una iglesia que hable, una iglesia que es de Dios, que conoce genuinamente de fe, pero hay insertados estas personas. Y lo mencionamos la semana pasada. ¿Qué es lo que va a depurar a los listos? El tiempo. Sí, el tiempo. Tiempo. Hay personas que se infiltran, hay personas que vienen, hay personas que condenan, hay personas que se hacen hasta miembros de una congregación, pero después sale, se va, cambia su posición doctrinal, cambia su manera de pensar, cambia lo que ellos están pensando, cambia lo que ellos están creyendo, correcto, cambia
y apostan de la fe. Y vimos que esta cosa, el término largo, la definición larga, la definición corta. Entonces, es cambiar el pensamiento doctrinal como igual que guiados. Si renuncias a eso, que estás totalmente apuesto a este pensamiento doctrinal porque tú te quieres. Esa es la definición. O la visión corta, si le contra, o a ir en contra de, o simplemente causar la revolución y todo. Entonces, hemos visto que estos personajes se infiltran en las iglesias, pero ¿qué es lo que dice acá? Salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran nosotros. Y a través de los tiempos, y te digo, no nos quedamos, ¿verdad? Y te mencioné un ejemplo, yo tengo más o menos dentro de esta congregación, es la segunda y la tan grande tiempo que he estado. Yo, antes de congregar aquí, un año congregué donde mi guía nos llevaba a compartir el evangelio. Gracias a ello conocimos la verdad cuando éramos muy pequeños, pero desde distancia, que era muy lejano de lo de ella asistía, y por la gracia de Dios llegué aquí, y aquí llevo congregando aproximadamente 40 años. Y en estos 40 años sí, son caso, estoy viejo, sí, gracias, hoy te pueden decir eso, se lo sabe ser, pero alguien que sea de mi generación, como ya que yo, pues, no sepa, así. Entonces, hay algo que dice, sí, que estaba acá cuando de arena, lo de estos. Pero al margen del solo, en estos 40 años he visto pasar mucha gente, y mucha gente que no se ha quedado. Y te conté dos testimonios, te conté, nos bautizamos por dos personas, ¿correcto? Una de ellos es nuestro misionero, que está en Colón, o él me bauticé, y me bauticé por dos personas más. Una de ellas no sé qué ha sido de él, pero una de ellas, la otra sí. ¿Y recuerdas lo que compartí? En los tiempos no existía el celular donde tú puedes copiar y tomar una foto. Al final, si cada vez que bautizo, cada persona que se bautiza le lanza como 10, 20, 30 de todos los ángulos, con el primer petalle, segundo petalle, el primer estalón, cuando hacen vista por el agua, donde está de todos los ángulos, anila, ponte picadas, y de todas las demás, de forma pesada, de forma picada, de todo. Cuando le entregan la foto, pues se lo pasa por WhatsApp, como creo. En mis épocas solamente usaban ROI, cada rollo era de 36 tomas. Cuando es rollo de carrete, y cuando es el delgado, de cámara delgadas, que era toma de 24. Y tú tenías que saber bien qué vas a tomar o no, y enfocar bien, porque si no, tal vez no sabías. Entonces, no nos tomaban a cada uno, a no ser que sea tu cámara. Al final nos tomaron a todos juntos. Yo derivé de que la cámara está al sol. Salí de estudiar, yendo a tomar mi fus, lo encuentran, ay, no, con este hermano, ¿qué fue de la fotografía del bautizo? ¿Cómo está, Salvador? Sí, mira, yo el próximo domingo ya lo tengo, lo voy a llevar a la iglesia. Ya, qué bueno, yo lo vemos a la unidad, entonces, ya, me lleva el negativo para sacar una coque. Nunca llegó. Meses después me encuentro pasando por una licorería, me encuentro adentro tomando, y me digo, wow, de repente está nodrizado, y te queda, pero después ya lo vi en estas situaciones. Nunca más me besó. Nunca más superé. ¿Y por qué salió? Porque en realidad me una de vosotros, pues. Y así, muchas personas a través del tiempo han pasado por acá, pero el tiempo es lo que ha salido de mí. Ahora, no es, como les digo, ¿por qué Dios permite que su iglesia sea infiltrada? Pues respondimos esa pregunta la semana pasada. Es una pregunta bastante valedera acerca de eso, ¿correcto? Y dijimos, y vimos la respuesta, lo que es para amar, como dice José, Dios lo cambia para bien. ¿Para qué? Para juzgar su iglesia. Dios va a purgar. Utiliza para purgar a su iglesia, para sacar a los que no son verdaderos pedidos. Dios aún utiliza al enemigo para librarlos a su iglesia ante muchos ataques, o muchos a los que no son verdaderos, porque si filtran los falsos maestros, dañan a algunos que creen esto y siguen eso el papel.
porque no son de nosotros. Y esto es lo que vimos en primer lugar. Punto, pero uno dinos se apartan de qué? De la comunión. Sí, se apartan de la comunión. ¿Por qué? Porque no son verdaderos creyentes. Juan dice así, vamos a su primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestaste que no todos son que de nosotros. Y recuerdas, este felino creyente salieron de nosotros, de la iglesia, están dentro de la iglesia, no están hablando de las personas que están fuera, porque esto es algo normal, ¿correcto? Y mire, salieron de nosotros, porque no era de nosotros. Muy bien, esa es la primera cosa que vimos. Recordamos, o segunda de Juan, segunda de Juan, verso 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan en Jesucristo a venir en tarde, y en esto es el engañador y el anticristo. ¿Correcto? Van en contra de las enseñanzas, van en contra de aquello que enseña la palabra de Dios, que es negar la deidad de Cristo, negar que es el Salvador. Entonces, en primer lugar es esto. Y vamos a ver lo que el segundo punto, ¿cuál es la característica de eso? Primero, abandonan la comunión. ¿Y por qué? Porque realmente no son creyentes. Segunda cosa es, vamos al verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega de Jesucristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En segundo lugar, niega la fe. En primer lugar, se apartan de la comunión, ya no están aquí, salieron. Segundo, van a negar a la fe. Y esto es bastante obvio porque hemos visto. Y esto volvemos a lo que Pablo está mostrando. Hay dos pruebas doctrinales, la prueba antropológica y la prueba psicológica. Y esto tiene que ver por la prueba histórica. Pero para continuar, hermanos, oramos. Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque nos permites estar nuevamente reunidos para ver. Hola. Ayúdanos a entender lo que Juan escribió para beneficio de la iglesia, para bendición de la iglesia, para cuidado de la iglesia, para estar prevenidos. Y Dios, el enemigo quiere engañarnos, el enemigo quiere seducir a los creyentes, quiere instaurarse dentro de estas privaciones para poder engañar, para poder guiarnos a una doctrina de demonios. Ayúdanos a estar aliados, ayúdanos a velar por ahí, ayúdanos Dios a preocuparnos, ayúdanos a ser jóvenes espirituales que mediante tu palabra pensemos a Dios. Te ruego todo el lugar y tu palabra se aplica ahora, llene con poder las formas vivas. Dios, lleve muchos corazones, ayude a crecer espiritualmente muchos, iglesia madure. Y Señor, aquellos que hacen esta labor, Padre Santo, te ruego necesidades, la de sus familias. Padre Santo, que nadie por disciplinas económicas regrese del campo material. Una las dos de Dios, o sea, inhala, orden en gloria sea solo para que solo tú eres digno de recibir. Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Muy bien, entonces, en segundo lugar, niega y la feo. Y muchas veces está en contra de lo que escribe la palabra de Dios, porque eso es negar la fe. Entonces, muchos de ellos van a darte un evangelio distorsionado, como Pablo menciona a las iglesias de la región de Galacia. Dice, un meso, voy a parafrasear porque Pablo le dice a las iglesias de Galacia, me sorprende que hayas apartado de evangelio diferente. Y él va a enfatizar, no es si hay otro evangelio, sino es que creemos que lo cambia, ¿sí? Lo permite y van a permitir. Es decir, van a decir, más o menos como vos oís antes, que necesitas algo más que Cristo, que necesitas algo más allá de la salvación. Van a traer ideas que otros son en contra de la palabra de Dios. Y otra de las cosas que va a mencionar aquí, bien,
va a manejar la fe. No solamente que van a posar un evangelio diferente, no solamente van a encapsularlo, pero una idea de que ya eres algo bueno, en realidad no lo eres, porque antes de tener un evangelio totalmente distorsionado a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces predicamos o se predica un evangelio totalmente erróneo? ¿Cuántas veces se condena el pecado? No quiere condenar el pecado. ¿Cuántas veces mostramos a Dios a ti verdadera dimensión? No posamos y mostramos a Dios solamente una parte de su total dimensión. Mencionamos que solamente Dios es amor, 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 amor y nada más. Cuando no mencionamos lo que dice la palabra de Dios, que Dios es Dios que va, un Dios de justicia, un Dios que va a castigar el pecado, un Dios que va a castigar al pecador, un Dios que va realmente a condenar cada pecado. O sea, la idea pedifínia no es que vayamos al cielo. Dios envió a Jesucristo ¿para qué? Para que estemos libres del dominio del pecado. Por esto, cosas, y sí, y eso también implica de vos que al cielo, pero es que estemos libres de Satanás y nos da todas las herramientas justamente con ello, a través de su palabra, para que podamos vivir exitosamente. Pero el punto es alimentándose de la palabra de Dios y en ella vamos a encontrar todo lo necesario para poder madurar, para poder crecer, para poder estar atento contra cualquier visto erróneo de doctrina. Y como te dije hace un momento, estos que niegan la fe van a negar que la Biblia es absoluta. Van a negar que la Biblia, así es un buen recurso, pero necesitamos algo más. Necesitamos más experiencias, necesitamos los sueños, necesitamos las visiones. Y ya hemos visto, cuando hemos recurrido, hemos hecho nación a través de las canas de Pedro, que Pedro menciona y dice, yo estuve en el monte de la transfiguración, yo escuché la voz de Dios, yo escuché que decía, este es un hijo, a él oí, hacerte casa. Y digo, ese día vimos a Moisés. Pero si alguien vuelve a tener esta experiencia, yo les digo, si alguien vuelve a escuchar la voz de Dios, yo les digo que ya o más seguro de escuchar la voz de Dios que tener esta experiencia que es verdadera. Él no está hablando de supuestos de pitichos, de algo que solamente le pasó a él y que nadie lo sabe. Está ministrando los evangelios. Dice, pero si alguien vuelve a tener una experiencia similar, yo te digo que hay algo mucho más seguro que eso, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra más confiable en lo que Dios quiere ahora que entendamos, sigamos. Entonces, pero cuando nosotros quitamos esa plena autoridad, esa autoridad total, única a la palabra de Dios, estamos yendo en contra de lo que Dios mismo estableció. ¿Por medio de quién? De Él, por medio del apóstol, por medio de aquel que fue utilizado para Dios para establecer la doctrina, las fases doctrinales. Por eso se llama la doctrina de los apóstoles, que son las bases de toda creencia, de lo que Dios quiso establecer. Se ir en contra de lo que Dios mismo estableció. Entonces, vuelvo a repetir, son doctrinas totalmente erradas. No condenar el pecado. Te di que hace un tiempo atrás hay unos predicadores que dicen, yo no estoy llamado a tener el pecado. Yo no estoy llamado a hacer eso. Hay otros que están llamados. No, todos estamos llamados a condenar el pecado cuando dices la palabra de Dios. Porque dice, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en Hechos capítulo 22 o 20, no recuerdo exactamente, pero están en esos los capítulos en su despedida. No he rehusado enseñarles que todo el consejo de Dios. Es un verso que me ayudó mucho cuando tendría que predicar y muchas veces los pastores tenemos un poco de temor de predicar sobre lo que es la economía o la mayordomía. Muy pocas veces cada pastor en su propia iglesia predica sobre este tema, por temor, por celo, por lo que vaya a pesar a los hermanos. Esto me ayudó primordialmente a mí. Pablo les dice, yo no he usado de enseñarles todo. Y es verdad, estamos llamados a enseñarles todo el concepto de Dios. Y esto es que aún mencionar todos los atributos de Dios que entre comillas nos causarían temor, nos causarían pavor. Como su ira es un Dios que su ira va a ir contra el pecado, que va a castigar sobre su justicia. Sobre todo esto que muchas veces no nos gusta tocar, todo el consejo de Dios. Pero ¿qué es lo que hace cuando tratan de los anticristos? Pues solamente mostrarse las partes bondadosas de Dios y aquellas partes que no te van a ayudar, entre comillas, a vivir feliz y tranquilo. Entonces todo te lo muestra. Y es ir en contra de lo que Dios mismo estableció en cuanto a enseñar todo su consejo. Y vemos a través de muchos lugares cómo se manipula la palabra de Dios para beneficio personal. Estos son anticristos. Y tenemos que tener
niega la fe. Y lo otro que dice aquí, vamos al verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el que el Cristo? Entonces, hay muchas ah, personas que aún siguen creyendo que Jesús no pudo ser hijo de Dios. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Él confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Mire, los judíos creen en el Antiguo Testamento, dicen, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, pero no creen en Mesías. Entonces, quien no cree en Jesucristo, también no cree en quién es. Por más que ellos traten de decir, sí, creo en Yahvé, por más que nos traten de decir que creen en el creador del universo, por más que traten de decir, y aún algunos traten de celebrar algunas fiestas que están establecidas en el libro de Levítico, la palabra le dice, quien niega al Hijo, niega a quién, al Padre, así de sencillo. Si tú dices que Jesús no ha venido en carne, entonces olvídate, tú no estás creyendo en nada. Por más que digas, no, yo creo en Dios, solamente en el Dios de los cielos, no puedes creer en Él. Porque Jesús dijo, quien me ha visto a mí, ha visto a quien, al Padre. El Padre y yo somos uno solo. Yo trabajo y el Padre trabaja. Eso nos muestra la unidad de que entre el Padre y el Hijo. Nadie puede decir, yo solamente creo en Dios, prendió a Jesucristo. Yo solamente creo en el Dios que creó los cielos y la tierra, pero no le conozco a Jesucristo como ser humano o como ser divino. Y simplemente si tú haces esto, ¿qué sucede? Estás negando la existencia de Dios. No puedes separar al Padre con Cristo. No puedes separar al Padre y a Jesucristo en el sentido de que creer en uno y no creer en el otro. No puedes. Eso es indivisible. Los creyentes van a creer en Cristo, por lo tanto van a creer en el Padre. Si tú no crees en Cristo, por lo tanto, entonces tú no puedes ser en el Padre. Es lo que dice su palabra. El que niega al Hijo, automáticamente está negando a qué. Y no hay manera de cómo quitar eso de la ecuación de que si Jesús es Dios, entonces el Padre está presente. No hay forma de quitar en la ecuación de que si Jesús, tú es Dios, entonces el Padre no puede estar presente. No hay forma. Es uno solo, dice Juan. Ahora, ah, vamos al capítulo 4 de este mismo libro, por favor. Dice, verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es que es de Dios. Mire, ahí se menciona también al Espíritu Santo. Hay una versión popular que se dice que Jesucristo no era Dios, era solo un hombre bueno, pero no era Dios. Un hombre incorrecto, pero no era Dios. Eso es intolerante. Jesucristo es el segundo miembro de la Trinidad. Entonces, cualquiera que mire esto es que es un anticristo. ¿Por qué se escribe esto, pa? Juan escribe esto en el año 90 aproximadamente, o 94, para ser más exactos. En ese lapso de tiempo escribe esta carta. En el año 100, más o menos, poco tiempo después de escribir sus cartas, tal vez 5 años después de la muerte de Juan, año 100, Juan debe haber muerto, Juan debe haber muerto en el año 26 o 17, según los relatos de historia de la iglesia. En el año 100, poco después de la muerte de Juan, poco después, había un hombre que se llamaba Selim, ¿correcto? Sí. Y tenía una posición, y él se hizo muy conocido porque tenía una posición gnóstica acerca de quién es, ¿ya? ¿Qué es lo que decía esta posición de este hombre, Selim? Ah, Esta posición duró mucho tiempo en el pensamiento griego, ¿ya? Que había un espíritu flotante de Cristo.
la divinidad en un espíritu flotante. Es decir, la poderosa deidad de Dios era espiritual y sobrenatural. Y Cerritos decía no solamente esto, sino que decía, esta divinidad flotante y espiritual descendió sobre Jesús al momento de su bautizo y se desligó de él poco antes de su muerte en la cruz. Por lo tanto, el ser que se llamó Jesús de Nazaret no era Dios, sino que esta entidad espiritual, poderosa, divina, se apoderó de él más o menos por 3 años, momentáneamente. Es por eso que pudo hacer milagros, es por eso que pudo enseñar lo que enseñó, pero lo abandonó antes de su muerte. Por lo tanto, él no nació de una forma milagrosa. Él nació como todo ser humano y vivió como todo ser humano y pecó como todo ser humano. Solamente entonces él no es Dios encarnado. Y esta ideología dentro de la filosofía griega se estableció mucho tiempo. Entonces, la herejía de Cerinthus prevaleció dentro de la iglesia primitiva. Y esto es lo que estaban combatiendo los creyentes. Todo aquel que niega que Jesús ha venido en carne, que no es de Dios. Cualquier negación sobre que Jesús es Dios hombre, entonces no es de Dios. Y hay mucho todavía dentro de la cultura popular en algunos lugares del diverso del mundo, perdón, para ser más exactos, que se cree que Jesús es simplemente un hombre, pero no era Dios encarnado. Y hay muchas formas de empezar, derivaciones de formas de pensar en cuanto a eso. Y te sorprendería que se esté infiltrando dentro de la iglesia. Entonces, la segunda cosa que vemos con los anticristos es que no solamente se apartan de la comunión, la segunda cosa es que niega la fe. La tercera cosa que los caracteriza, verso 26, por favor. Os escrito esto sobre los que os engañen. Os escrito estas cosas, o os escrito esto sobre los que os engañan. La tercera cosa es que tratan de engañar a los fieles. La primera característica de ellos es que se apartan de la religión. La segunda característica es que van a negar a la fe. Y la tercera característica es que van a engañar a quién, a los fieles. ¿Correcto? Esto es un esfuerzo que ellos van a intentar arrojar a los creyentes espiritualmente de un lado a otro. Van a tratar de soplarlos como cualquier viento de doctrina, pero van a hacer su trabajo, porque ellos son, como le di, anticristos. Van a manipular la confianza, van a manipular o van a crear dudas en el pensamiento del creyente. Van a tratar de destruir la fe, van a debilitar la fe del creyente, van a hacer frágil la fe del creyente, ¿ya? Pero si somos verdaderos creyentes, nunca vamos a negar eso. ¿Va a haber debilidad de la fe? Es posible. ¿Va a haber dudas? Es posible. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Un verdadero creyente va a permanecer en la fe. Verso 27, pero la revolución que vosotros recibisteis, Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la revolución misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, viene lo que dice, permanecer en Él. Hay personas que se van a levantar, no solamente para crear su propio sistema,
sus propias creencias, sino que van a engañar a los fieles. Y volvemos al punto que Pablo habló a Timoteo, con doctrina de demonios. Van a engañar a los fieles. ¿Cómo engaña estas personas a los fieles? ¿Cómo engaña? Por ejemplo, el otro día estuve viendo cómo detectar o cómo ver todo lo que es falso en cuanto a numismática, moneda, billetes, todo lo demás. Hace bastante tiempo ya no falsifican la moneda de 2 y de 5 soles en nuestro país. Pero la pregunta es, ¿alguien sabe cómo identificar? Me dijeron, con un imán. Y yo veía, pues, a las personas que tenían negocios o a las personas que manejaban monedas, sobre todo en el mercado o en los puestos de abarrotes, que tenían sus imanes. Entonces, uno le pagaba, a veces yo le pagaba por sencillo, y ¿qué se hacía? Que suelte la moneda al imán. Y ya no recuerdo que si pegaba era verdadero, si no pegaba era para segunda las dos, pues. Ya, y pasado. Y si no pegaba, o si pegaba, o si detectaban que era falso con el imán, la persona me decía, no me decía, oye, más tiene una moneda falsa. Me decía, por favor, casero, ¿me puede cambiar la moneda? Sí, muy, muy por real. No te acusaba de inmediato, oye, falsificador y todo. ¿Me puede cambiar la moneda? Hasta que, yo no sabía por qué, hasta que una vez le pregunté, ¿por qué quiere cambiar la moneda cuando no le hace la prueba y una hacer estos hombres? ¿En serio? Sí, es falso. ¿Cómo puedes saber que es falso? Y yo, ¿cómo puedes saber? Le digo. Y me dice, yo tampoco a veces sé, lo único que aunque lo pruebes con un imán, eso es mi fin. Claro. ¿Por qué te traigo el de gen? Porque ah, Pelado y pelado. es casi tan perfecto, parecido al original, la copia, que muchas veces tú, simple mortal, no vas a darte cuenta. Ya otras personas, simplemente lo tocaba con la mano y decían, esto no se te cabe nada, por favor. Ya no estaba ni más. Otros puestos. ¿Por qué? Ya era que has pedido, pues ya tantas monedas que manejan, la yema y sus tactos ya sabían identificar rápidamente. Ahora, te vuelvo al punto. La copia era tan parecida al original que si no tenías mucho cuidado, no tenías el uso adecuado de la moneda, o si no, constantemente manejaban monedas, te podía picar. Y tú podías acumular muchas monedas falsas. Y de pronto tú puedes decir, tengo 50 sobres, lo voy a comprar, lo voy a forzar, y de pronto no servían para acá, ni para nunca. Podrías tener 100 sobres en monedas de 5 soles falsas, no te alcanzaban ni para un porque no son verdaderas. Lo mismo sucede con estas personas que tratan de engañar a los clientes. ¿Cómo tratan de engañar? Pareciéndose algo similar a la verdad. No nos van a decir abiertamente, Jesucristo lo santa. Tú necesitas otra cosa más aparte de Jesucristo. O sea, no te van a decir que Jesucristo no es el que murió en la cruz. Ese es el punto. Ni ellos mismos van a negar la fe para ellos. Ellos no van a creer esto. Pero cuando engaña, ¿cómo van a engañar? Con algo tan parecido a la verdad que tú, si no eres un experto numismático o por el uso, ¿qué vas a hacer? Caer.
en el K. Pablo menciona que por el uso los creyentes tienen los sentidos ¿qué? Ejercitados. ¿El uso de qué? Respecto de la palabra. Los antiquistas van a engañar no diciéndote, Jesucristo no es Dios. No, ellos creen eso, ellos digan la fe para ellos vivo, ya lo hemos visto. Pero con engaña, van a ser tan sutiles de presentarte una verdad distorsionada ligeramente, pero simplemente eso va a arruinar toda la doctrina. Y si tú crees, vas a estar siguiendo algo que no está en la Biblia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hace poco me preguntaron, ¿los adventistas van al cielo? Y yo le digo, depende a qué cielo te refieres. Y menos segundo, tercer cielo, about. Oh, pues al cielo, pues, hoy cuando uno va a ir en la chip, ya, está bien. No vas. ¿Qué? Y si tú te percatas, en la posición doctrinal los adventistas dicen que hay que acercar a Cristo para ser salvo. Hasta ahí uno dice, wow, mira, sí, entonces son mis hermanos, ya, por lo menos tengo lejanes. Ese es su doctrina. Y muchas veces, y yo a veces puso una información y Sam Google, que lo sabe todo, muchas veces es la falta de información. Cuando no encuentro en logos, o es igual que programas que son bíblicos, entonces googleo. Y si no tengo el libro de la NASA, tengo que buscar. Y muchas veces aparecen, wow, esto es una declaración de tener muy buena y pronto veo abajo para cualquier comunicación comunitaria con Iglesia Bautista del Séptimo Día, y ellos dicen, pues, hay que aceptar el listo para ser sabio. Pero, ¿qué va más allá de eso? Y eso aparentemente es verdad. Aparentemente, ¿por qué? Porque la salvación radica en qué? En arrepentirnos, creer que Cristo vivió, murió por nuestros pecados y que resucitó. A mí ellos dicen, sí, está bien, y lo mismo. Pero cuando desarrollamos más la doctrina de la salvación, esoterología, vemos que ¿por qué Cristo muere en la cruz? Para cargar nuestros pecados, para llevar mis pecados. Porque Dios Padre tiene que hacer justicia. Él tiene que pagar, tiene que castigar los pecados. Y como yo no puedo pagar por esos pecados, y Dios es un Dios justo, un Dios que no puede pasar por alto la justicia, y los pecados tienen que pagarse, pero también Dios es un Dios que nos ama, a la par que es tu justicia, envió a su Hijo para que Él pueda llevar mis pecados. No puede pasar por alto la justicia, pero su amor hace que Él provea redentor para que lleve mis pecados, y Él los va a llevar para que tormente. ¿Ya? Pero ¿qué dice la doctrina de teología de esta denominación? Que al final, si Cristo viene pero al final tus pecados van a ser llevados por quién, por Satanás. Señor, no. O sea, que Satanás es la persona perfecta para cargar esos pecados que yo no puedo cargar. Inician bien, pero tienen una desviación. Y si tú y yo no tenemos los sentidos ejercitados, ¿qué va a pasar? Sí, hermano, mucho gusto. Sí, hermano, ya sí está pequeña discrepancia. Tú congregas los sábados, yo los domingos, pero igual todos adoramos a un... No, perdón, no adoramos hoy. Yo lo adoro a un Dios que lleva a Satanás en un redentor final. Yo adoro a un Dios que proveyó un redentor único para siempre. ¿Te das cuenta cómo podemos ser engañados? Y eso sucede, bueno, fuera de la congregación, pero dentro de la congregación, Dios llama a qué? Pero para que todos seamos millonarios. Y si tú no eres millonario, ¿sabes qué? Estás en pecado.
¿verdad, no? Yo quiero dar de Navidad y poner más y traemos a colación versículos del Antiguo Testamento de promesas para Israel y tratamos de instalarlas en la iglesia. Mucha gente piensa. Y la gran pregunta que te dije en hace 2 tópicos, en Filipenses capítulo 4. Entonces Pablo vivía en pecado total. Porque Pablo dice a la iglesia de Filipos, he vivido en escasez. ¿Sabes qué es escasez en los tiempos bíblicos? ¿Saben qué es escasez? Escasez. Es no comer. Entonces, ¿qué? ¿Por qué no tenía dinero? Ah, pecó. Y eso es ir en contra de lo que es enseñar la palabra de Dios. ¿Y eso qué? Te desvía de la mirada de que la iglesia tiene bendiciones espirituales y no materiales. Por eso, dice, van a tratar de engañar ¿qué? A los pies. Ah, yo estoy pasando hambre, entonces soy pecador. Ah, Dios no me cuida, Dios no me quiere, Dios no me ama. Ah, ¿qué voy a hacer? Ah, de donde sea voy a juntar dinero para prometer a Dios dinero y para que Él me lentiga y junto dinero y prometo y doy dinero. Al final no es lo que yo creía porque no es algo que está en la Biblia. ¿Y qué es lo que hace? Me desanimo, me pongo triste. O sea, Dios no cumple sus promesas. Trato a Dios como mentiroso. Ni fe tengo. Y todo, ¿qué? Porque es engañada. Y eso es lo que los anticristos hacen como tercera vez. Engaña a quienes, a los fieles. 3 cosas que hemos visto, características de estos personajes, están en la actualidad. Se apartan de la comunión, ellos niegan la fe y tratan de engañar a los fieles. Y volvemos al punto primigenio que hace al empezar el capítulo 2, que es que es la palabra de Dios que nos fortalece, que nos hace jóvenes espirituales para poder vencer al el uso ejercitado. Tenemos los sentidos ejercitados por el uso de la palabra. Y esto que todos nosotros tenemos que hacer para, uno, estar preparado, porque los anticristos para no dejarnos engañar, para no escuchar doctrina de Dios, para defender lo que creemos, basado en las escrituras, es que la palabra de Dios more en abundancia de nosotros. ¿Estamos engañados? Hay una sola solución, que la palabra de Cristo more. Estamos preparados de Cristo. ¿Estás preparado? La única forma es que la palabra de Dios more. Cierra tus ojos. Vamos a orar en nombre. Los versos finales de este capítulo los vemos esta tarde. Pero hasta lo que hemos establecido esta mañana. Se apartan de la comunidad. Niegan y tratan de engañar a su vida. ¿Estamos preparados? ¿Podemos vencer a María? ¿Podemos vencer a Satanás? Es muy sutil. Se disfraza como que el debut dice falso. La palabra de Cristo no hay abundancia en nosotros. Este sea tu desafío. Que este sea tu compromiso con el Señor. Que este sea tu fuerza. Este sea. Es que esto está una fuerza contra recibir la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por esta manera. Gracias por el apóstol Juan puede escribir esta carta
previniéndonos acerca del endocristo por los anticristos que están actualmente. Habrá una figura central escatológicamente hablando en tiempos venideros, pero actualmente en muchos. Todo aquel que mira al rey, todo aquel que mira a Dios, todo aquel que está en contra de Dios, o todo aquel que tome el Cristo, es un anticristo. Y nos rodeamos con ellos, había en diferentes actividades. Y aún dentro de las iglesias se había llevado. Dios, porfa, pétese a Dios. Rogamos que nos ayudes a mantenernos alertas, no ser ni mañanos, pero para Él. Ayúdanos a tener el compromiso de madurar espiritual, de convertirnos en jóvenes espirituales, guardas por medio de tu palabra, ya que por ella se vence el odio. De tenerlos servidos y capacitados en el uso de tu palabra, para poder discernir entre lo correcto y incorrecto. Dios, ruego que este sea el compromiso de cada creyente en esta. Y no solamente un compromiso, sino un hacia allí, a tomarle vida. Gracias Dios. Te alabamos. Bendito sea ese Cristo Jesús.